Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. Pues ahora mismo estaba analizando Bitcoin, charlando en el grupo de Telegram con la comunidad y he decidido hacer este vídeo porque me ha parecido muy interesante este análisis que estoy haciendo y aparte es una estrategia que suelo usar mucho y sin embargo nunca he compartido en el canal. Vamos a usar líneas de tendencia. Yo aquí tengo un montón de cosas. Bueno, tengo en primer lugar el script que usamos para la estrategia del canal, ¿vale? Que es este que tenemos aquí, Quotex Inversiones Strategy 8, ahí lo tenemos, creador Fab Indicators, ¿vale? Esta es la estrategia que la mayoría en el grupo de Telegram estamos usando, ya somos ahora mismo unos 1800 miembros y es la más usada casi en un 80%, me atrevo a decir, de todos los que estamos en el grupo, ¿de acuerdo? Así que es una estrategia que funciona. De todas formas podéis descargar el archivo de Excel que ya lo tenéis listo con las fórmulas para que podáis hacer vuestro backtesting personal, ¿de acuerdo? Y bien, bueno, vamos a primero a ocultar esto, el indicador. Vamos a ver que estamos en una tendencia alcista. Si alguien tiene duda de si estamos en una tendencia alcista, os lo voy a poner más fácil. Vamos a quitar todos los indicadores. Estamos en una tendencia alcista, lógicamente en el corto plazo, ¿vale? Quiero que quede claro. Estamos aquí en gráfica de 5 minutos, ¿vale? Lógicamente, si nos ponemos en el gráfico semanal o en el gráfico mensual o en el gráfico diario, pues estamos bajistas, ¿vale? O laterales, pero en el gráfico semanal estamos más bien laterales. En el gráfico diario estamos más bien bajistas. Aquí en 5 minutos estamos alcistas, claramente. Lo que os digo, si alguien tiene alguna duda, muy fácil, colocamos una EMA y en 5 minutos le podemos dar el valor de 100, sería un valor ideal. Vamos a ver, si queréis poner de 200, de 200. Con 100 os va a marcar la tendencia, la verdad que bastante definida. Vamos a ponerle otro color. Bueno, tendencia alcista, ¿vale? Veníamos de un rango, una tendencia alcista muy orgánica, ¿vale? No veo ningún tipo de manipulación ni nada extraño, así que es algo también bueno para Bitcoin, que tenga una subida orgánica. Y bien, ya teniendo en cuenta que estamos en una tendencia alcista desde aquí hasta el punto en el que nos encontramos, ahora sí, vamos a quitar esta media móvil exponencial, no la necesitamos, la he puesto por si alguien la necesita, pero bueno, aquí en esta estrategia lo único que vamos a hacer va a ser usar líneas de tendencia. Bueno, para quien no sepa dónde están, simplemente tenemos que venir aquí a esta barra de tareas y aquí tenemos todas estas herramientas y tenemos aquí la línea de tendencia. Si le dais a la estrellita, la añadís a favoritos y os queda aquí anclada en esto, ¿vale? Bueno, cogemos la línea de tendencia, vamos a marcar una línea de tendencia cogiendo los puntos más altos. Bueno, vamos a poner esto un poco curioso, ¿vale? Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por 3 principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Bueno, que sepáis que esto es una orientación, no tienen por qué ser puntos exactos completamente. Y luego vais a ver una cosa muy curiosa, pero eso lo dejo para después. Vamos a coger otra línea de tendencia y ahora aquí vamos a tomar, pues al contrario, ¿no? Vamos a tomar los puntos más bajos. Bueno, es algo
aproximado, como os digo. Bueno, aquí veis que se están formando unos puntos máximos, unos máximos y unos mínimos. Aquí tenemos una zona mínima también, otro mínimo aquí. Bueno, cualquiera que vea esto ahora mismo, ¿qué es lo que cabe esperar? ¿Qué es lo que cabe esperar? Cabe esperar que el precio venga a buscar esta zona. ¿Por qué? Porque el precio se mueve, como os lo he dicho muchas veces, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulso, retroceso. Debería venir a buscar esta zona. Y de aquí al siguiente impulso podría venir a buscar esta otra zona. Vamos a dibujarlo. Podría venir aquí y de aquí podría coger impulso hasta aquí. Digamos que el precio se mueve así, ¿vale? Pero ¿qué pasa? ¿Que esto va a seguir subiendo así hasta la luna? No, claro que no. Y ahí es donde entra en juego la estrategia. Mientras el precio se mantenga dentro del canal, estamos en tendencia alcista. Pero en el momento que rompa, es donde nosotros vamos a hacer una operación. Los canales alcistas tienden a romper hacia abajo y los canales bajistas tienden a romper hacia arriba. Después vamos a ver un ejemplo al contrario, no os preocupéis. Este canal, en el momento que emprende la subida, aquí podría haber roto, no lo hizo, se dio la vuelta. Cuando llegue aquí, veremos a ver si rompe, podría ser también. Y si no rompe y sube, después debería de retroceder y podría romper en una zona más alta, ¿vale? Esto es lo que vamos a buscar nosotros para hacer una operación. Tener mucho cuidado con esto. Estos son como pequeñas falsas entradas. Mirad aquí como parece que también sale del canal, vuelve a entrar, como hace un movimiento con fuerza para darse la vuelta. Que eso es precisamente lo que hacemos con las bandas de Bollinger. Voy a sobreponerlas un segundito para que lo veáis. Vale, ahora mismo he puesto las bandas de Bollinger. Fijaros que esto no es casualidad. ¿Por qué cuando hay una rotura de banda de Bollinger también rompe el canal alcista? Mirad, siempre es una rotura de banda de Bollinger en los tres casos. Y hacia abajo, mirad cómo ha roto de la banda de Bollinger también. Y fijaros que siempre después de esa rotura ha habido un retroceso. Siempre hay retrocesos. Esta es, como os comentaba antes, la estrategia del canal. Vamos a ocultar el indicador porque en esta estrategia no vamos a usar bandas de Bollinger. Simplemente estamos usando acción del precio y líneas de tendencia. Nosotros las entradas las haremos en short, solamente en short. En un canal alcista no podemos operar en long. Operaríamos en long si, por ejemplo, tomamos la operación de un canal anterior. Os lo explico más fácilmente para que lo entendáis. Bueno, aquí sería otro tipo de movimiento, ¿vale? El que se ha formado ahí, una cuña en este caso, la cual se ha roto por aquí. Vemos que iba respetando unos máximos y unos mínimos, pero en este caso, fijaros en la cuña, en este caso eran unos mínimos crecientes. ¿Qué me está indicando los mínimos crecientes? Mínimos crecientes me está indicando que en el momento que se rompa esta cuña, el precio va a subir. Esto ya es otra cosa y otra estrategia diferente. Estamos también ayudándonos de líneas de tendencia, pero ya no son dos líneas de tendencia paralelas, sino una cuña. Pero bueno, es otro concepto más que ya tenéis aquí y que es muy fácil de entender. Nosotros aquí vemos que se rompe, pues ya sabemos que es una tendencia alcista. Aquí sí que abriríamos long, por supuesto. Pero en este caso estamos buscando una rotura hacia abajo. Si aquí, vamos a poner este ejemplo, vemos que el precio baja y llega aquí, por ejemplo, a este nivel, con que llegue a ese nivel es suficiente. Si no llega a ese nivel, no se puede dar por válida todavía la tendencia, el cambio de tendencia, ¿vale? Porque es pronto. Puede salir un poco, como ha salido aquí, como ha salido aquí, aquí, y volver otra vez a su cauce, ¿vale? Otra vez al canal. Pero en el momento que llegue a una zona de estas, que ya se salga bastante del canal, entonces aquí sí que abriríamos una posición, en este caso en short. Y vamos a ver cómo sería el caso contrario. Vamos a ver cómo se comportaría en un movimiento bajista. Bueno, aquí es todo este rango aburrido que hemos tenido. Bueno, aquí vemos mucha volatilidad. Bueno, aquí no os lo puedo explicar porque esto es un movimiento, esto no es orgánico. Esto sí que no es orgánico. Aquí han entrado manos fuertes, se ve claramente. Entonces aquí no sirve ninguna estrategia. Bueno, sí, sirve, por ejemplo, la estrategia de order block. Os voy a dejar el vídeo por aquí,
ahí lo tenéis, echarle un vistazo porque es una estrategia también de trading institucional muy interesante, ¿vale? Vamos a ver si vemos un tramo bajista. Bien, a ver, con este tramo me sirve, es para explicar la estrategia, lo que ya acabo de explicar, pero bueno, pues es lo mismo, vemos un tramo, en este caso bajista, pues bueno, nosotros nos cogemos la línea de tendencia y vamos a intentar, vale, creo que se entiende bien, ¿no? Vemos cómo hace mínimos cada vez más bajos en este caso, máximos cada vez más bajos, pero bueno, lo que nos interesa es identificar la tendencia bajista. Entonces aquí no esperamos que rompa el canal hacia abajo, no, ya estamos bajistas. ¿De qué nos sirve que rompa el canal hacia abajo? No vamos a entrar en short cuando ya llevamos cayendo, pues imaginaros, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas. ¿Cómo vamos a entrar en short? Bueno, a no ser que estemos haciendo alguna técnica o estrategia de scalping, entonces sí. Pero si estamos haciendo trading diario, o swing trading, o trading en una temporalidad superior a 15 minutos o a 1 hora, yo ahora mismo estoy en 5 minutos, pero bueno, es para que veáis la volatilidad, ¿vale? Pero perfectamente podrían trazar estas líneas en una temporalidad de 1 hora o de 4 horas, ¿vale? Bueno, entonces aquí lo que esperamos es todo lo contrario. Esperamos a que el precio rompa. Como os digo, no sirve que rompa hasta aquí. Por ejemplo, aquí ha venido a buscar este nivel. Yo aquí hubiese esperado un poco. Veis que después el precio ha sido rechazado y después ya emprendió un movimiento fuerte. Bueno, pues aquí, sobre esta zona, más o menos, porque aquí vemos que ya venimos de una zona donde el precio ya ha actuado anteriormente de resistencia, donde también ha actuado de soporte, aquí también ha actuado de resistencia. Fijaros, aquí es una zona fuerte también en el futuro de soporte. Entonces, en el momento que vemos que ya viene a buscar esta zona fuerte que ya viene de atrás, aquí es donde nosotros vamos a emprender la posición en long, amigos. Ya os digo, con esta estrategia se puede llegar a obtener rentabilidades muy altas. ¿Por qué? Porque cuando emprendemos una tendencia, bien sea alcista o bajista, desde el comienzo de la tendencia, con muy poco apalancamiento que usemos, vamos a obtener grandes rentabilidades. Fijaros aquí, mirad, aquí por ejemplo, bueno, como os digo, son zonas, ¿vale? Zonas que hay que ir identificando, pero veis que el precio se mueve impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y al siguiente retroceso, ¿qué pasa? Que se ha salido del canal, se ha salido y ha empezado para abajo a romper zonas interesantes, porque esta zona que tenemos aquí, esta era una zona interesante. Fijaros, aquí el precio venía de haber actuado como resistencia, aquí como soporte, y aquí ha roto el soporte. Entonces aquí hubiéramos emprendido todo este movimiento hasta abajo y nos hubiéramos aprovechado de todo el movimiento. Por eso os digo que se pueden llegar a obtener mucha rentabilidad con esta estrategia, amigos. Y bueno, solamente quería dejar claro este tipo de análisis que es muy interesante, y simplemente ya veis que con trazar 2 líneas y lógicamente identificar soportes, resistencias, que es lo que venimos hablando en la mayoría de los vídeos. Un análisis que puede hacer cualquiera, porque no hace falta estudiar para hacer este tipo de análisis, ¿de acuerdo? Ya que simplemente se trata de unir puntos. Pues por ejemplo, vamos a poner un último ejemplo, ¿vale? Fijaros, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Una zona de máximos crecientes y una zona de mínimos. ¿Qué pasa? Mirad lo que ha pasado aquí, que el precio ha roto el canal hacia abajo. Entonces ahí es donde vamos a emprender un nuevo movimiento, en este caso bajista. Vale, creo que se entiende bien. No obstante, ya sabéis que yo os dejo los comentarios abiertos para que me preguntéis cualquier cosa acerca de esta estrategia o acerca de lo que queráis. Por otro lado, os recomiendo que os unáis al grupo de Telegram. Grupo de Telegram gratuito donde somos casi 2000 miembros, todavía no, 1800, una cosa así. Un grupo muy activo donde todos compartimos capturas de pantalla, nuestros análisis, de todo, vamos, es donde más se aprende. Bueno, donde más se aprende de forma paralela a YouTube, lógicamente, ¿vale? Porque las estrategias están aquí. Por otro lado, aquellas personas que todavía no estáis suscritas al canal, podéis hacerlo cuando queráis. Si os ha gustado el contenido del vídeo, dejarle un like, un comentario. Por otro lado, en la descripción de cada vídeo sabéis que tenéis el link para registraros en Binx. Es también una forma de apoyar al canal y también a vosotros mismos, porque es en beneficio vuestro. Exchange, bajas comisiones y cuenta demo.
Bien amigos, ya he dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.